Muy bien, comencemos. El día de hoy, 21 de mayo, vamos a tocar el webinar de Levanta de forma correcta una duda razonable y reduce la probabilidad de que te asignen un canal rojo. ¿Dónde cae la importancia de tocar este webinar o este tema? En realidad, el hecho de que es bastante frecuente el hecho de que la administración aduanera pueda levantar una duda razonable en vista a una observación o particular o general relacionada a un proceso de importación. ¿Con qué frecuencia te da esto? Bueno, en realidad es bastante frecuente, lamentablemente, y en muchas ocasiones se debe a un error, no por parte, en este caso, del exportador, ¿no? Del proveedor, sino por parte del importador. Vamos a verlo poco a poco, pero vamos a tratar de conectar también esta información con la manera en la que podías reducir la probabilidad de que te asignen un canal rojo. Sé que comprendes el hecho de que reducir la probabilidad de que te toque un canal rojo es bastante complicado o escapa a tus manos, pero en realidad existen algunas formas, ya que existen algunos métodos probabilísticos que son los que utiliza la administración aduanera. Ok, ahora sí. Muy bien, miren, en base como les estaba indicando hace un minuto, el tema de levantar de manera correcta una duda razonable y reducir la probabilidad de asignación de canales rojos, es un problema bastante frecuente en realidad en la administración aduanera, ¿ok? No es extraño toparse con este tipo de situaciones. Ahora, en el hecho de que se busque la probabilidad de reducir la cantidad de canales rojos que a uno le asignen, también es entendible que esto podría escapar a tus manos, puesto que viene por parte de un factor externo, ¿no? Es un método probabilístico el que usa la administración aduanera. Pero caben ahí algunas situaciones en las que podrías manejar a tu favor el hecho de que se reduzca la frecuencia de asignación de este tipo de canales. Todo esto lo vamos a ver el día de hoy al detalle, tocando algunos ejemplos. ¿Ok? Mi nombre es José Gerardo Podestamucha. El día de hoy los voy a acompañar con este webinar, con duración aproximadamente de entre 45 minutos a una hora. Soy especialista en temas de emprendimiento e innovación, en el tema de comercio internacional y también dentro del proceso de administración de negocios. Ok, comencemos. Para comenzar, a ver, lo primero que tendremos que recordar, ¿qué es el valor en aduanas? Es decir, el valor que se confiere para la administración aduanera a un proceso de importación. No es lo mismo hablar de un valor comercial a hablar de un valor en aduanas. Ok, valor comercial, obviamente, ese valor lo vamos a encontrar documentado en la factura comercial. Pero el valor en aduanas viene a ser el valor que utiliza la administración aduanera como base imponible. Si ya escuchaste el tema base imponible, sabes que en este caso, cuando hablo de Perú, me estoy refiriendo a que estamos hablando del Incoterm CIF, que es el Incoterm en base al cual se van a pagar los tributos dentro del territorio nacional. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que recordar, valor en aduanas. El valor en aduanas es el monto, el valor total de tu proceso de importación para fines tributarios calculado por la administración aduanera. En el caso de Perú, el valor en aduanas está en base a términos CIF, en base al Incoterm CIF, al costo, al seguro y al flete, si quieres llamarlo de manera sencilla. ¿Ok? Bueno, la base imponible o el valor aduanero se determina según algunas normas establecidas en el país de importación y en nuestro país se aplica desde el 1 de enero del año 2000 como un sistema de valoración de acuerdo al valor de la OMC, es decir, al Incoterm CIF. ¿Esto a partir de cuándo? Desde el 1 de enero del año 2000. Diferenciación que teníamos que hacer entre valor aduanero y valor comercial, que lo mencioné hace un instante. El valor aduanero se va a distinguir de tu valor comercial precisamente porque este valor aduanero es el que se determina por parte de la administración aduanera en aplicación a este sistema de valoración
el cual es el que está normado de acuerdo al valor de la OMC. En otras palabras, el valor aduanero se diferencia del valor comercial porque el valor aduanero es el valor que la administración aduanera utiliza, respaldado en que este es un sistema de valoración vigente reconocido por la OMC. En el Perú, nuestro valor aduanero está en base al término CIF, en base al Incoterm CIF. Esto a partir del año 2000, desde el 1 de enero. ¿Ok? Y como mencionábamos también, el valor comercial es el valor que figura en la factura comercial de compraventa internacional como precio de una transacción surgida de un proceso de negociación y de la firma de un contrato de compraventa. Nuevamente, la diferenciación. El valor aduanero es un valor conferido por la administración aduanera en respuesta al sistema de valoración vigente que está de la mano con la OMC. ¿Para qué sirve el valor aduanero? Para el cálculo de obligaciones tributarias, ¿ok? Para la recaudación que tendría que hacer en este caso la administración aduanera para las SUNAT. Y cuando hablamos de un valor comercial, nos estamos refiriendo al valor que figura dentro del documento llamado factura comercial, ¿ok? Que es producto de una negociación de compra-venta plasmada en un contrato internacional. Muy bien, teniendo claro entonces qué es el valor en aduanas, qué es lo que representa el valor en aduanas, debemos concluir que la valoración aduanera, ¿ok? Los métodos de valoración, los métodos de confirmación de ese valor CIF de la mercadería, van a ser en base al valor de aduanas, van a enfocarse a utilizar el valor en aduanas, es decir, la base imponible. ¿Cuál es la importancia de la valoración? Porque es importante conocer los métodos de valoración, es decir, los métodos de determinación de precio o de valor correcto de la mercadería. Número uno, es importante conocer la valoración porque esto promueve una sana competencia, ¿ok? Porque el hecho de modificar, fraguar el precio de la mercadería al momento de ser calculado el monto total de tributos con el Incoterm CIF, denota que existe una insana competencia, es decir, una competencia desleal. Y de por medio también está el hecho de que se está utilizando documentación falsa. Esto ya configura un delito. ¿Ok? Así que la importancia de la valoración aduanera radica en que se debe promover una sana competencia. Número dos, ¿por qué se debe tener el valor real del producto o la valoración debe estar enfocada a identificar el valor aduanero real de la mercadería? Porque esto le permite a la administración aduanera registrar datos estadísticos certeros y verídicos de comercio exterior. ¿Ok? Recordemos que la administración aduanera no solamente se va a encargar en este caso de calcular el monto total de tributos y de indicarte cuánto es lo que tendrías que depositar o pagar para poder realizar la nacionalización o someter al levante a tu mercadería, sino que también cumple como función el guardar dentro de una base de datos interna datos estadísticos de los volúmenes de ingreso de mercadería de determinado tipo, las fechas, los precios, el país de origen de donde vienen estas mercaderías, si han sido sometidas o no al beneficio de un tratado de libre comercio, una preferencia arancelaria. ¿Ok? Así que parte de la tarea de la administración aduanera también está no solo en promover la sana competencia con la valoración aduanera, sino también en recabar información estadística. Otro dato importante, el banco de datos. ¿A qué me refiero con banco de datos? A que la administración aduanera debería recabar la información de cada proceso de movilización de mercadería, ingreso o salida al territorio nacional, porque recuerda que la administración aduanera tiene un plazo de hasta 5 años a partir de haber hecho tu proceso de nacionalización, por ejemplo, de mercadería, para poder investigarte,
para poder convocarte a levantar nuevamente información, a confirmar o a verificar algún dato que hayas consignado en alguno de los documentos, en la DAM, en el conocimiento de embarque, en el manifiesto de carga, etcétera. ¿Ok? Recuerda entonces que la administración aduanera tiene hasta 5 años para poder fiscalizarte o convocarte o citarte para levantar nuevamente información. Para eso sirve el banco de datos. Base de cálculo de tributos aduaneros. Otro factor importante para poder hacer valoración o poder definir esa valoración a qué acontece, es que esa valoración aduanera, como mencionábamos hace un instante, estaba en base al Incoterm CIF. Y el CIF venía a ser considerada la base imponible para el cálculo de tributos. Por ende, para poder hacer un buen cálculo de tributos, para poder hacer una recaudación real y certera de mercadería, del pago de tributos por el ingreso de alguna mercadería, se debe tener el valor real del producto. Para eso es que nosotros nos enfocamos en que la importancia de la valoración aduanera recae en la base del cálculo de tributos aduaneros. Recaudo efectivo. La acción misma de realizar el recaudo, la retención. ¿Ok? Protección a la industria. No se puede generar una competencia desleal. Debes proteger tu mercado nacional. Porque si ingresa mercadería, la cual no ha pasado un proceso de valoración correcto, no se ha levantado una duda razonable, ingresa por debajo del valor del precio real en el mercado internacional e inclusive representa una amenaza en el mercado nacional al estar muy por debajo del precio de la competencia local, no estarías protegiendo tu industria. ¿Ok? Métodos para establecer el valor en aduanas. Existen 6 métodos que son los que están regulados y registrados en el Arancel Nacional de Aduanas para que puedas realizar el proceso de valoración. ¿Ok? Estos 6 métodos deben utilizarse en ese mismo y estricto orden, tal como los ves ahí. No puedes comenzar con el primero y pasar al tercero, irte al quinto o al sexto. ¿Ok? Siguen un orden consecutivo. El acuerdo establece que estos 6 métodos deberían aplicarse, como te mencioné hace un instante, de manera sucesiva y excluyente. ¿Ok? Tendrías que agotar al 100% el primer método de valoración para pasar al segundo, pasar al tercero, al cuarto, al quinto y al sexto. Pero ojo, no te preocupes. Si llegas al sexto método de valoración aduanera y aún así estás disconforme con el proceso de cálculo del monto total o del valor de tu mercadería, puedes regresar nuevamente al método número 1. ¿Ok? Es decir, es como si hicieras un carrusel, regresas del sexto método al primer método. Pero, profesor, ¿eso es conveniente? En realidad depende mucho. ¿De qué? Del tiempo y los plazos que tienes para poder hacer la nacionalización de tu mercadería. O en todo caso, si es que se extiende demasiado el plazo, te convendría hacer el proceso de destinación a un régimen de depósito, ¿no? Mientras vas solucionando el tema del valor de la mercadería. Comencemos con el primer método de valoración, que figura entre el artículo 1 y el artículo 8. ¿Ok? Circunstancias para que puedas aplicar este primer método de valoración. El primer método es el valor de la transacción de la mercancía importada. ¿Cómo puedo verificar que el monto total que tú estás consignando como valor de la mercadería, como valor CIF, es realmente el valor real de la mercadería? Y la forma de hacerlo es justamente, como menciona aquí, con el valor de la transacción de la mercancía. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Tienes dos formas de poder trabajar esto. Para empezar, el valor de la transacción se refiere al precio real, es decir, la transferencia, el depósito, la existencia real del pago que debe coincidir con el monto total que figura en la factura, con el monto total que figura en el contrato de compraventa internacional. ¿Ok? Te da la posibilidad de demostrar documentariamente que ese valor es el correcto. ¿Qué documentos podrías utilizar para demostrar que ese valor es el real? Podrías comenzar con el contrato de compraventa, utilizar la factura original,
De repente podrías utilizar también algún comprobante, quizás algún documento que hayas utilizado en paralelo con el banco, si es que el pago iba a realizarse con el banco de intermediario por medio de una carta de crédito, por ejemplo. ¿Ok? ¿Es susceptible de ser ajustado este valor? Claro que sí, porque tendría que coincidir el monto total de la transferencia con el valor real de la mercadería. Requisitos: necesitas la factura, información contable, es decir, el monto de dinero que ha salido de la cuenta de tu empresa para poder cubrir este pago. Necesariamente tiene que salir de la cuenta de una empresa, tomando en cuenta que se está entregando una factura y esto tiene que ser registrado en un acta contable. ¿Ok? Mercancía conforme a estipulaciones del contrato, la cantidad, la calidad, el valor y el precio de la mercadería, tal como figura en tu contrato. Ahora, para que podamos trabajar el primer método de manera sencilla, lo primero que necesitas es conocer cuál es el monto total de pago. ¿Ok? Profesor, pero el pago no necesariamente siempre es de manera adelantada. El pago podría ser contraentrega o el pago de repente puede ser a crédito. ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente estoy validando un pago real frente a una información documentaria que yo pueda tener? Y sí, estarías en todo el derecho de poder cuestionar esto, ¿ok? Pero la forma de poder verificar esta información es por medio de hacer una división, inicialmente en pagos directos y pagos indirectos. ¿Qué involucran los pagos directos? Los pagos directos son los que se efectúan de manera directa entre el importador y el exportador, entre el vendedor y el comprador, ¿ok? Es un pago directo que no requiere de ningún intermediario. Es decir, pagos que el comprador hace al vendedor por la prestación de un servicio internacional o por la compra de alguna mercadería de internacional o que viene de alguna zona aduanera diferente. ¿Ok? Se encuentra indicado en la factura comercial, en el contrato de compra-venta, y es el mismo pago que debería figurar, en este caso, en la entidad bancaria con la cual has trabajado. No obstante, también existen los pagos indirectos. El precio realmente es pagado o por pagar, pero por medio de un intermediario. Existe un tercero para satisfacer esta obligación del vendedor. ¿Cómo así? Vamos a verlo de esta manera. Un pago directo es, como te dije hace un instante, cuando tú como importador realizas el pago directamente al exportador, sin recurrir a ningún intermediario. No recurres a ningún tercero. El depósito es el mismo monto de dinero que figura en la factura, es el mismo monto de dinero que figuraba en tu contrato. Hasta acá es una forma sencilla de poder validar si realmente la transferencia que hiciste coincide con el monto total de dinero por el cual estás declarando a la administración aduanera que está valorizada la mercadería. Existe también la figura del pago indirecto. El pago indirecto, por ejemplo, se puede dar cuando tienes al importador B y al exportador A. El exportador realiza un proceso de exportación de mercadería por un valor de $100. El comprador le paga solamente $50. ¿Por qué? Porque por indicaciones del exportador solamente desea cobrar $50 y que los otros $50 sean trasladados o sean depositados a una tercera empresa, con la cual tiene una obligación el exportador. Por ende, el importador realiza el depósito de la diferencia a esta tercera empresa. ¿Qué tan frecuente es que aparezca este tipo de figura en el mercado internacional? En realidad es bastante frecuente. Un ejemplo, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo soy el exportador y estoy en China y tengo al importador en Perú? Yo exporto una mercadería por un valor de $100,000, pero le pido a mi, en este caso, importador, que los $100,000
no me los debe pagar completamente a mí. Que solamente me deposite $80,000. ¿Ok? Que me haga la transferencia internacional por $80,000. Quedarían pendientes $20,000. Pero yo le digo lo siguiente a mi importador. Da la casualidad de que yo tengo un proveedor en Perú. ¿Ok? Y yo tengo una cuenta pendiente con ese proveedor mío. Así que le pido por favor, en este caso al importador, que en lugar de depositarme esos $100,000, solamente me deposite $80,000. Y los $20,000 restantes, simplemente se los transfiera de manera directa a mi proveedor que también se encuentra en Perú. Al ser una transferencia local o nacional, ¿ok? No van a haber recargos adicionales. Por ende, el dinero va a figurar de manera inmediata si es que se trabaja inclusive con el mismo banco. Yo como exportador alertaré a mi proveedor que uno de mis clientes le va a hacer el depósito del dinero que yo le debía o le tenía pendiente. Ahora, pero esta figura no parece tan nociva o tan dañina en realidad. ¿Dónde está el problema? ¿Qué sucede si este importador, al momento de hacer la nacionalización de su mercadería, recibe una duda razonable? Es decir, la administración aduanera no está contenta con el valor de la mercadería configurado en la factura y le pide que se inicie un proceso de valoración. Comenzarás con el primer método. Yo tengo que valorar el monto de la transacción. Muy bien, comprador B o importador B. Necesito que me demuestres que el valor de esta mercadería en esta factura internacional es un valor real. Podrías utilizar documentos como el contrato de compra-venta, podrías utilizar correos electrónicos, podrías utilizar información del proceso de negociación, ¿ok? Las cotizaciones compartidas por tu proveedor, por el vendedor A. Pero finalmente, el valor determinante para la transacción va a ser confirmar el monto total de la factura frente al monto total de la transacción. Lamentablemente tú no hiciste un depósito del monto total de la mercadería, solamente depositaste de los $100,000, $80,000, lo cual podría prestarse a malinterpretaciones por parte de la administración aduanera, o lo cual podría prestarse también a digamos, a que te veas envuelto en un proceso de investigación. ¿Cómo así? Imagina que este intermediario, el C, que también estaba en Perú, con quien yo como exportador de China tenía una obligación porque él era proveedor mío, imagina que esta persona se ve envuelta en algún proceso de investigación. Algo similar a lo que le sucede a Odebrecht, por ejemplo, un tema de corrupción, tema relacionado a alguna situación complicada. Y en el Perú se decide hacer un proceso de investigación completa sobre esta compañía, de todos los registros de ingreso y salida de dinero, ¿ok? De todo el manejo contable de esta empresa. Y dentro de eso se encuentre una transferencia por el valor de $20,000 del comprador B al cobrador C, sin que haya existido entre ambos un vínculo comercial, sin que entre ambos haya habido un contrato de compra-venta, sin que entre ambos haya habido un documento contable, una factura, una boleta de por medio. Solamente está configurado el depósito o transferencia que el comprador B realizó al cobrador C. Esto haría que te veas involucrado en un proceso recontra complicado, ¿no? En temas, bueno, de lavado de dinero, en el tema de corrupción, defraudación tributaria. Así que, por lo general, no te recomendaría trabajar los pagos indirectos. La mejor opción es trabajar un pago directo, ¿ok? No requieras intermediarios. Trabaja importador con exportador. Digamos que ya solucionaste el problema de la transacción, ¿ok? Encontraste que el monto total de dinero que figuraba en esa factura, ¿ok? En la factura, en base al valor CIF, sí había sido corroborada.
con el monto total de la transferencia. Fue un pago directo, fue un pago completo, coincide como tal. Fechas, montos, números de cuenta de ambas empresas, pero aún así la administración aduanera tiene dudas. En este caso ya agotó la primera opción, el primer método, que era verificar el monto total de la transacción. Vamos por el segundo método. El segundo método configura la valoración de la transacción, pero de mercancías idénticas. Es decir, bueno, corroboraste conmigo la transferencia que hiciste, excelente, pero aún así no estoy satisfecho. No considero que ese valor sea el real para esa mercadería. Felizmente, como te había mencionado hace un instante, como administración aduanera te puedo decir que yo tengo un banco de datos. Tengo estadísticas de comercio exterior. Es decir, tengo información de mercancía igual, idéntica o similar a la tuya, que ha ingresado al territorio nacional y que cuenta con un monto total, es decir, cuenta con un precio internacional, el cual yo puedo utilizar para comparar si realmente, en este caso tu importación, está configurando datos reales por el valor de la mercadería. Así que lo primero que voy a hacer, utilizar el método de valor de transacción de mercancías idénticas. ¿Qué tengo que buscar en mi base de datos o en mis datos estadísticos? Tengo que buscar o determinar el ingreso de una mercadería idéntica a la tuya, ¿ok? Tengo que registrar información de alguna mercadería, tengo que tener dentro de mi base de datos, dentro de mis datos estadísticos, tengo que tener el registro de alguna mercancía, si no es igual, idéntica a la tuya, ¿ok? Que haya ingresado, para empezar, del mismo país del cual estás haciendo la importación, que tenga la misma partida arancelaria, que configure las mismas características que aparecen en el packing list o que aparecen en el manifiesto de carga, que hayan sido vendidas o exportadas al mismo país, del mismo país de importación al mismo país de exportación, en el mismo momento o en momentos aproximados. Generalmente se trabaja con un plazo de 3 a 5 días, ¿ok? Para poder hacer el ajuste comercial en cuanto a valor y a cantidad. Como te dije, se suele trabajar entre 3 a 5 días. Pero imagina que yo tenga datos de mercancía que ingresó el día de hoy, que ingresó el día de ayer y antes de ayer. Y los tres datos, ¿ok? Los tres procedimientos de importación que se realizaron de esa mercadería, graban precios diferentes. ¿Con cuál de ellos yo debería hacer la comparación para poder validar si el precio de tu mercadería corresponde o no realmente al valor que existe en el mercado internacional? No es tan sencillo. Recuerda, en realidad son entre 3 hasta 5 días con anterioridad, los días que deberías considerar para registrar el ingreso de mercancías idénticas. Pero pongámonos en el caso que yo he encontrado tres precios. Un precio por el valor de la mercadería que ingresó hoy. Un precio por el valor de la mercadería que ingresó ayer. Un precio por el valor de la mercadería que ingresó antes de ayer. ¿Con cuál de estos precios debería comparar tu mercadería si estoy utilizando mercancías idénticas? En realidad, acá la administración aduanera te da una ventaja. Se toma en cuenta el valor de transacción más bajo, sea el de hoy, el de ayer o el de antes de ayer. Si aún así la administración aduanera no está conforme, ¿ok? O no se encontró información en la base de datos, en los datos estadísticos, o el valor mínimo que se encontró en este plazo de 3 a 5 días, aún así está por encima del valor de tu declaración de mercancía, quiere decir que la administración aduanera no puede confiar en el segundo método. Tendría que recurrir a un tercer método. El tercer método, bueno, yo ya agoté la segunda alternativa, el valor de transacción de mercancías idénticas. Ahora tengo que irme a trabajar el valor de mercancías similares. ¿Qué diferencia hay entre idéntico y similar?
Mercancías idénticas son las que se consideran mercancías que tienen una pequeña diferencia, pero en cuanto a su apariencia externa. Uno viene en caja, uno viene en bolsa, uno es de color negro, uno es de color azul, uno viene con un envase, un empaque o un embalaje adicional, la otra no, ¿ok? Lo único que cambia en una mercancía idéntica es la apariencia, es la presentación, pero es una pequeña diferencia. Solamente cambia el aspecto externo de la mercadería. El resto debería de ser igual. Eso es el concepto de una mercancía idéntica, ¿ok? ¿Qué es una mercancía similar? La diferencia que existe entre la mercancía en realidad no es tan resaltante, ¿ya? Lo único que interesa acá es que las dos mercancías cumplan con las mismas funciones, es decir, que sirvan para lo mismo y que en el mercado sean comercialmente intercambiables, que una pueda reemplazar, sustituir o suplir a otra. Recuerda, agotamos el segundo método, no encontramos una base de datos o datos estadísticos de mercancías idénticas, ¿ok? O si las encontré, en este plazo de 3 a 5 días, anteriores al levantamiento de la duda razonable, de repente encontré que el valor de estas mercaderías aún así está por encima del valor de tu declaración. El tercer método, el valor de la transacción de mercancías similares, tendría que recurrir al mismo procedimiento para buscar ese ajuste. Pero en este caso, como es mercancía similar, ya no solamente debería considerar que cambie el aspecto externo de la mercadería, ¿no? La apariencia. En este caso, con tal de que la mercancía cumple el mismo fin, el mismo propósito, tenga la misma función, no debería existir mayor problema. ¿Ok? Igual, si encuentro varios valores, varios precios en este plazo de 3 a 5 días, podría utilizar el valor más reducido o el más bajo. Imagina que lamentablemente tu mercancía aún así está por debajo del valor que se encontró en mercancías similares. Estas son las prioridades que deberías utilizar para hacer la valoración de la mercancía en base a mercancías idénticas o similares. Tu primera prioridad debería ser buscar un producto que venga del mismo país de origen, al mismo país de exportación, al mismo país del fabricante y el mismo proveedor. En el caso que no sea el mismo proveedor, podría ser otro proveedor. En el caso que no sea otro proveedor, de repente otro fabricante. Cuarta posición, otro fabricante y otro proveedor, pero sin dejar de ser del mismo país de origen y del mismo país de exportación. En quinto término, del mismo país de origen, otro país de exportación, mismo fabricante y otro proveedor. Y la última de tus opciones, donde lo único que se te pide es que sea del mismo país de origen. Así venga el proceso de exportación de otro país, otro fabricante y otro proveedor. ¿Ok? Recuerda entonces tu primera opción, el valor de la transacción. ¿Ok? Acuérdate que hablamos de pagos indirectos, pagos directos. El valor de la transacción está configurada en pagos directos e indirectos. ¿Ok? Tienes que tener documentación de soporte para respaldar ello. Segundo método de valoración, mercancías idénticas. La administración aduanera tiene una base de datos, tiene datos estadísticos. ¿Ok? Encuentras más de un valor, se utiliza el más económico, el más bajo. Aún así, no llega al precio de tu proceso de importación, al precio de tu factura. Te vas al tercer método, mercancías similares. Tampoco encuentro una solución. Tendré que recurrir al cuarto método. El cuarto método de valoración denota que yo como administración aduanera no he podido registrar el ingreso de alguna mercancía idéntica, tampoco una mercancía similar, tampoco he podido encontrar algún registro o información que me ayude a determinarlo de esa manera. Por ende, si no he podido registrar el ingreso de una mercancía idéntica o similar del extranjero al territorio nacional, no puedo entonces enfocarme a buscar un valor externo. Tengo que buscar un valor en el mercado nacional. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
En este cuarto método, cojo el valor de la mercadería, ¿ok? El valor de la mercadería en el mercado nacional y empiezo a deducirle qué cosa, las comisiones, los impuestos, los márgenes de ganancia, los gastos adicionales, de modo tal que puedo llegar al valor real de la mercadería. Los gastos de transporte, seguros, los derechos de aduana, gravámenes nacionales. Empiezo a deducirle todos los costos que se le han cargado a ese precio de la mercadería en el mercado nacional. Y tengo que llegar al valor real de la mercadería. En el caso que no puede hacerlo porque no cuento con la información del tema de márgenes de ganancia, de los costos de seguro, transporte, comisiones, no podría deducir el precio del valor del precio de venta real acá en el Perú con IGB hasta el valor real del producto. Pero tampoco es el fin del mundo, me queda el quinto método de valoración. ¿En qué consiste el quinto método de valoración o reconstrucción? Se coge el producto en mención y empieza a valorarse cada uno de los componentes, cada uno de los insumos, cada una de las piezas, cada una de las partes de este producto. ¿Podrías llegar al valor real de la mercadería? Claro que podrías hacerlo. Pero imagina que lamentablemente pudiste valorar solamente el 80% de los componentes del producto. El 20% restante no pudo ser valorado. Tendrías que dar por perdido el método de valoración en base a valor de reconstrucción. Pero aún te queda el sexto método, que es el último recurso. Cuando no puedes recurrir a valorar la mercadería en base a los 5 primeros métodos, el valor en aduana se determinaría utilizando criterios razonables. ¿Qué criterios razonables? Los que configure en ese momento la administración aduanera. ¿Ok? Pero recuerda, si aún así no te convence el método de, en este caso, último recurso, existe el tema de flexibilidad, el cual hace que tú puedas regresar nuevamente a solicitar una revaloración. Vuelves a utilizar el primer método de valoración. Bajarás al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, porque se busca ser mucho más flexible. Pero ojo, no quiere decir que te le vas a pasar solicitando valoraciones o aplicación de distintos métodos, porque ten en cuenta que mientras estás haciendo esto, la mercancía está corriendo el tiempo de la permanencia de tu mercancía en el almacén temporal y el plazo máximo que tienes para movilizar esa mercancía es de 15 días a partir de la llegada de la mercadería. Esto tomando en cuenta que es un despacho diferido, ¿no? Tienes un plazo de 15 días calendario. Llegas al día 16, no hiciste, en este caso, no hiciste caso a las recomendaciones de la administración aduanera para de una vez pagar tus impuestos en base a un ajuste razonable, la mercadería no habría sido nacionalizada, no habría sido sometido a levante, por ende, caería en un abandono legal. Quien tomaría posesión de la mercadería sería la administración aduanera para configurar después el pase a la SUNAT. ¿Mm? Esto es un resumen breve de lo que es la valoración aduanera. ¿Ok? En realidad es un procedimiento, sí, un poco tedioso de llevar a cabo. ¿Ok? Pero para eso tienes a la gente de aduana o a la agencia de aduana con la que trabajas, con la cual puedes ir enfrentando cada uno de estos métodos o procedimientos de valoración o acompañando, en este caso, al vista de aduana y a la administración aduanera para el proceso de acelerar un poco el ajuste positivo o negativo del valor de tu mercadería. ¿Por qué te digo ajuste positivo o negativo? Porque no siempre la valoración aduanera va a ser en contra tuya, no siempre va a ser a que se eleve el valor o el precio de tu mercadería para que puedas pagar más tributos. En algunos casos la valoración aduanera también permite que se hagan ajustes negativos, es decir, reducción del monto total del valor de tu mercadería en la factura, en el valor aduanero. ¿Para qué? Para que pagues menos en impuestos. ¿Qué tan frecuente es? En realidad es muy poco frecuente, pero es una figura que está configurada dentro de la forma y métodos de trabajo de la administración aduanera.
Esto es la primera parte, conocer un poquito más sobre los métodos de valoración. En la segunda parte de este webinar vamos a ver cómo reducir la asignación de canales rojos. Para eso tenemos que conocer que en el Perú, en la SUNAT, existe una nueva estrategia para fiscalización aduanera. ¿Ok? Existe una nueva estrategia para configurar la fiscalización aduanera. Acá menciona que la Intendencia Nacional de Fiscalización Aduanera en el Perú no es ajena a este tipo de demandas de fiscalización. Se encarga de verificar que se cumplan las disposiciones aduaneras, las disposiciones tributarias, ¿ok? Por parte de los operadores de comercio exterior también debe haber un cumplimiento, una fiscalización. Se realizan controles previos, concurrentes, posteriores a los despachos. Se llevan a cabo también operativos, patrullajes en todo el territorio nacional. La acción fiscalizadora de la administración aduanera se canaliza a través de tres etapas. La etapa de verificación física de la mercancía. En este momento, por ejemplo, en el despacho aduanero, cuando se va a hacer un control de canal rojo, en la actualidad no se excede el 15% de declaraciones tramitadas. Es decir, por disposición y norma que ya tiene estipulada la administración aduanera, al día no existen más de 15% de canales rojos asignados. Pero, profesor, ¿no más de 15? ¿No es demasiado riesgoso? Bueno, en realidad podrías pensar que sí, pero existen métodos para poder asignar los canales rojos de manera eficiente, sin necesidad de que hagas un exceso de uso de recursos humanos y tecnológicos, sin necesidad de que retrases el proceso de despachos. ¿Ok? Lo vamos a ver ahora, pero recuerda, en la actualidad, en promedio, no se excede el 15% de asignaciones de canal rojo de todas las declaraciones tramitadas en un día. Segunda etapa, la ejecución de auditorías a una muestra representativa de operadores. ¿Qué quiere decir esto? Para poder trabajar la asignación de canales rojos con menor frecuencia, ¿ok? La administración aduanera fiscaliza o audita a los operadores de comercio exterior, sobre todo a los cuales han sido involucrados o han sido relacionados con un mal procedimiento, ¿no? Que ya tienen antecedentes. Dado que es mucho más frecuente que puedas encontrar, es mucho más probable que puedas encontrar nuevamente una fraguación de valoración, de asignación de precios, o puedes encontrar algo ilegal, algo que va en contra de lo estipulado por la administración aduanera. Tienes también la tercera etapa, donde se realizan operativos y patrullajes a nivel nacional, a fin de que se pueda reprimir el contrabando. Lo cual no quiere decir que si pasaste el proceso de control, pagaste tus impuestos, nacionalizaste tu mercadería, ya te salvaste de la administración aduanera, porque ahora estás en la zona secundaria y ahora puedes ser sujeto a que se te realice un operativo o se lleve a cabo un patrullaje en base a solicitarte información, documentación e inclusive acceso al mismo producto que pudiste importar, de repente por un tema de contrabando, ingreso de drogas, etcétera. Recuerda que la administración aduanera tiene hasta 5 años para poder auditarte, fiscalizarte, convocarte, ¿ok? La primera fase de la gestión de riesgo en aduanas. ¿En qué consistía? En un modelo probabilístico, ¿ok? Eso es para la actualidad. Se busca el manejo de un modelo probabilístico. ¿Probabilístico en base a qué? A la asignación de canales. Conocemos que existen tres tipos de canales, el canal rojo, el canal naranja y el verde. El canal rojo. Sabemos que el canal rojo consiste en el control físico y documentario de la mercadería. El canal naranja, solamente un control documentario, y el canal verde, simplemente la mercancía pasa de manera libre. En procesos de importación, podría ser sujeto a cualquiera de estos tres canales. En procesos de exportaciones, solamente se te podrían asignar dos canales, o el rojo o el naranja, pero a un proceso de exportación jamás se le asigna un canal verde.
Ahora, a fin de determinar el nivel de riesgos, ¿ok? Para poder asignarte un canal rojo de manera eficiente, se evalúa un conjunto de variables, ¿ok? En realidad, la administración aduanera en la actualidad, en base al método probabilístico, utiliza al menos 6 variables predictoras de un total de 32 variables, ¿ok? Al azar de una relación completa de 32 variables, va a coger 6. Y de esas 6 variables, tienes al menos 4 en contra, se te va a asignar obligatoriamente un canal rojo. ¿Cuáles son las variables que se suelen utilizar con mayor frecuencia? El país de donde estás haciendo la importación. Otra variable que suele utilizarse con frecuencia, la agencia de aduana con la que trabajas y la reputación que ésta maneja, sus antecedentes. Otra variable que también es frecuente que se utilice, la empresa verificadora. Otra variable, el país de origen de la mercadería. ¿Ok? El país de origen. Sí, profesor, suena a discriminación, pero en la vida real es así. Otro punto más que se toma como variable resaltante, que es frecuente que se utilice esta variable, la subpartida arancelaria, es decir, el tipo de la mercadería, la clasificación arancelaria de tu mercadería. Si no es muy frecuente que sea importada o exportada, obviamente, va a estar sujeta a la asignación de un canal rojo. El peso de la mercancía también es un factor que influye bastante en la asignación de un canal rojo. Recuerda nuevamente, son 32 variables relevantes. De las 32, al azar se seleccionan 6. Si de las 6 tienes 4 en contra, da por hecho que vas a tener un canal rojo. ¿Ok? ¿Cuáles son las 6 variables que suelen aparecer con mayor frecuencia en los rankings? El país el importador, ¿ok? La empresa importadora, el país de origen de la mercancía, la agencia de aduana con la que se trabaja, la subpartida arancelaria, el peso neto de la mercancía y la empresa verificadora. Empresa verificadora, las empresas que han brindado en este caso algunos servicios de certificación, por ejemplo, ¿no? Recuerda que se actualiza de manera permanente estos coeficientes y estos rankings de riesgo. Son 32 variables, no siempre te va a tocar la misma variable, ¿ok? Antes lo que se utilizaba, una situación anterior, eran criterios predeterminados. ¿Qué eran los criterios predeterminados? Solamente se tomaba en cuenta dos variables, producto y país de origen, ¿ok? Producto y país de origen, es decir, era mucho más sospechoso el hecho de que te den más canales rojos con solo dos variables, mientras que en la actualidad en el modelo probabilístico se evalúan 32 variables. Al azar se seleccionan 6 y en base a esas 6 se define la asignación de tu canal rojo. ¿Ok? Antes era un método cerrado, el criterio predeterminado. Limitaba la asignación del canal a una de estas dos. Basta con que el país de origen o el producto sean sospechosos, ya tenías un canal rojo. En otras palabras, tenías una probabilidad del 50%. En la actualidad, en el modelo probabilístico, es un control abierto. Ponderas todas estas 32 variables, al azar se sacan 6, y si 4 están en contra, rojo. ¿Ok? Antes era la probabilidad del 50%. Antes existía baja confiabilidad. Los operadores de comercio exterior, con solo observar el comportamiento de estas variables, ya podrían predecir el canal que te iba a tocar. Ahora no. Ahora es una alta confiabilidad. ¿Por qué? Está enfocado a datos estadísticos, a variables, a cálculos. Antes era discrecional. La lista dependía del criterio de los analistas responsables, es decir, dependía simplemente del vista de aduana. En la actualidad elimina la discrecionalidad para elaborar qué cosa, una lista que es auditable finalmente, ¿no? Una prueba. Acá no, acá era reservado, acá era un criterio personal, acá era estático, habían periodos prolongados de revisión, acá era en la actualidad es dinámico, ¿ok? Al haber menos canales rojos, menos uso de recursos humanos, mayor velocidad en el proceso de los despachos.
¿Ok? Algunos indicadores de éxito que se han alcanzado gracias al modelo probabilístico es que la asignación de canales rojos ha ido a la baja, ¿ok? El porcentaje de declaración de asignaciones de canales rojos bajó al 16, después en el segundo trimestre bajó hasta el 15, inclusive hasta el 13%, pero se maneja un promedio del 15. ¿Y qué es lo que subió? El reconocimiento físico para encontrar faltas, ¿ok? Para encontrar sanciones. ¿En base a qué? Se volvió mucho más reducida la asignación de canales rojos, pero se volvió mucho más efectiva. Por ende, cada vez que asignabas un canal rojo, era porque ya tenías la sospecha casi certera de que ibas a encontrar algo en ese reconocimiento físico. Por eso es que la asignación de canales rojos tendió a la baja y el hallazgo tendió a incrementarse. Los hallazgos también implicaron ajustes en la base imponible, ¿ok? De modo tal que la administración aduanera ahora sí pudo recaudar y en la actualidad puede recaudar el monto real del valor de las mercaderías gracias a la valoración aduanera. La segunda fase es esta, ¿ok? Es un concepto de desarrollo de modelo de fiscalización que aún no está vigente. Es importante destacar que siempre están en procesos de mejora en base al modelo fiscalizador del modelo probabilístico, ¿ok? Hay una posibilidad de que ya no se evalúen 32 variables, sino solamente 24 el próximo año, pero aún está en proceso de evaluación. Vamos a ver algunas preguntas a modo de repaso de lo que hemos visto el día de hoy. La pregunta número 1, ¿cuál es el segundo método de valoración aduanera? Sabemos que el primero era por el monto total de la transacción. El segundo venía a ser la transacción, pero de mercancías idénticas. Pregunta 2, ¿cuál es el cuarto método de valoración aduanera? El valor deducido. Pregunta 3, finalizando el sexto método de valoración, ¿se puede regresar al primero? Sí se puede, ¿no es así? Sí se puede regresar, pero debes tomar en cuenta el tiempo que está transcurriendo. Pregunta número 4. La situación actual de riesgos en aduana, ¿maneja un modelo? En la actualidad es probabilístico. Y la última pregunta, las variables predictorias. ¿Cuántas son las variables que se llegan a evaluar? De donde se seleccionan las 6. Son 32 variables, sobre las cuales se seleccionan solamente 6 para que pueda ser sometido a un proceso de análisis, tu proceso de importación o exportación, y finalmente se te asigne, si es necesario o no, pasar por un canal de control rojo. ¿Ok? Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Antes de que se retiren, les dejo el enlace de una pequeña encuesta que es necesario que puedan llenarla para poder conocer un poquito más sobre cuáles son las sugerencias que tienen en base a los temas que deberíamos ir presentando. ¿Ok? Algo más que me gustaría compartir con ustedes. Si desean obtener la grabación de este webinar, lo van a encontrar en la plataforma web de Camex. Pueden conectarse o contactarse directamente con el área académica vía correo electrónico. También vas a poder contar con la presentación de estas diapositivas, si de alguna manera u otra consideras que te va a servir para alguna actividad. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Espero haya sido provechosa la sesión que hemos tenido. Mi nombre es José Gerardo Podestamucha. Puedes contactarme vía LinkedIn si es que tienes alguna duda o consulta adicional para poder ayudarte con ello. Eso ha sido todo por hoy. Muy buenas noches. Sí, perdón, sobre el Drive pide permiso para poder acceder. A ver, dame un segundo. A ver.
Listo, creo que ahora sí pueden acceder. Ahora sí tienen los permisos para poder acceder a esta información. Muy bien, ahora sí, eso ha sido todo por el día de hoy, chicos. Un placer haberme reunido con ustedes el día de hoy. Información adicional, como les dije, si quieren contar con la presentación de las diapositivas, pueden solicitarlo directamente al área académica de CAMEX. También tienen la colección completa de los videos, los webinars. Y adicional a ello, me pueden contactar vía LinkedIn para brindarles mayor información. Por ejemplo, algunos temas o casos relacionados al tema de valoración aduanera. Hay algunos libros que sería interesante puedan revisar. Gracias por todo. Muy buenas noches.